España, nación bananera. Los inmigrantes ilegales están haciendo que los flujos migratorios se estén desviando hacia España por la simple razón de que el gobierno progresista que tenemos les da más facilidades para quedarse que en otros países. Por eso está ocurriendo que se están desplazando muchos flujos que entraban por Grecia o por Lampedusa en Italia, han optado por entrar en Canarias ya que hay más facilidades. El rey Moro se burla de Pinocho porque aunque consiguió por medio del chantaje doblegarlo y acabar aceptando que la mejor solución para el Sáhara Occidental era aceptar ser marroquíes, pues Pedrito hincó rodilla en tierra y dijo que sí. A cambio, iba a conseguir por parte de Marruecos que no estuviese reivindicando las ciudades de Ceuta y Melilla y iba a haber un control migratorio mucho mayor. No solo no lo ha habido, sino que al revés, ha aumentado exponencialmente el número de cayucos y de pateras. Es una especie una especie de cosa muy lógica, por la sencilla razón de que los cayucos y las pateras generan grandes dividendos para Marruecos, puesto que la Unión Europea sufraga todos los años aproximadamente con 140 millones de euros para que Marruecos haga el control migratorio. Pero como no son tontos, obviamente no van a cortar el grifo. Entonces, de vez en cuando hacen alguna detención para justificar que están haciendo el control migratorio, pero el flujo continúa. Al no saber el gobierno qué hacer ante la llegada incesante de cayucos y de pateras, la única alternativa que ven viable es decir, como los españoles son imbéciles, les decimos que esos que llegan a las pateras y los cayucos son los que nos pagarán las pensiones y nos asegurarán el déficit demográfico para que así se queden tranquilos. Por lo tanto, está claro que entonces el gobierno nuestro tiene asumido que España en el futuro pasará a ser un país más subsahariano al ritmo de llegadas que hay, que acabará invirtiendo la población de manera que habrá dentro del Estado más subsaharianos que los nativos originales que había antes. Los inmigrantes ilegales lo saben, que España, como no tiene una política de inmigración de control férrea como pasa en otros países, entran con un visado de turista y que cuando se les caduque se pueden quedar tranquilos durante 3 años, que nadie les va a molestar ni les va a buscar. Como tienen la asistencia sanitaria gratuita a cuenta de los que la pagan, esa parte la tienen cubierta. Por lo tanto, pueden aguantar en esos 3 años en el submundo marginal de la especulación laboral. ¿Qué ocurre? Que cuando pasen esos 3 años, ante las facilidades que les dan los ayuntamientos a los inmigrantes ilegales que pueden empadronarse, podrán demostrar arraigo en el país, con lo cual pasarán a ser legales. Y una vez que serán legales, ya podrán trabajar y podrán acogerse también al derecho de reagrupamiento y traer al resto de la familia que tienen en los países de origen. Los países emisores de inmigrantes ilegales se ríen de España, porque está claro que no les aceptan las devoluciones, porque no van a cerrar el grifo de las remesas que más o menos pueden llegar y quitarse bocas que dar de comer. Por lo tanto, no le hacen caso en España, y España se ve la tesitura de decir que es que como no le aceptan a los inmigrantes ilegales, pues se tienen que quedar todos aquí.
En lugar de reforzar el control de donde salen los cayucos en las costas de Senegal, Mauritania, Sáhara Occidental y Marruecos, lo único que hacemos es que Salvamento Marítimo hace de cómplice de las mafias, saliendo en busca de los inmigrantes ilegales para que no vayan a correr el peligro de ahogarse. Entonces las propias mafias ya les avisan a los inmigrantes ilegales cuando embarcan en las pateras o en los cayucos que tranquilos, que saldrán a su encuentro el Salvamento Marítimo y los traerá hasta las Islas Canarias, completando el viaje iniciado por ellos. Nos dicen que debemos de ser solidarios con los que llegan, puesto que esos que llegan, evidentemente, quieren hacer también uso de la sanidad gratuita que les dice el gobierno que les da, que de gratuita no tiene nada porque al fin y al cabo es gratuita a cuenta de los que la pagan. Pero claro, evidentemente la sanidad española, que ya va de por sí de pena, al aumentar cada vez mayor el flujo de inmigrantes que van llegando, esto es claro, al llegar aquí saben que tienen las facilidades que el gobierno les da, porque en un principio, para que no se quedasen sin asistencia sanitaria, les obligaban a los inmigrantes ilegales a acudir a los servicios de urgencia, con esas horas interminables que se pasaba uno para que llegase a ser atendido. Pero ahora ya no, ahora lo ha facilitado y el gobierno ha aprobado de forma que los inmigrantes ilegales tienen el mismo derecho que el que paga la sanidad en España para ser atendido por el médico de cabecera y los especialistas. Con lo cual, eso significará que habrá mayores listas de espera, indudablemente. Y dentro de nuestra bondad buenista, tendremos que asumir que tengamos mayores listas de espera. Aunque muchas veces eso va a repercutir que a lo mejor cuando nos toque la vez, lo nuestro ya no tenga solución debido a la demora. Pero como hay que ser solidarios, es lo que hay. Quizá el matiz que no le interesa decir al gobierno es que la sanidad, queda muy bonito decir sanidad gratuita a los que llegan. No es sanidad gratuita a los que llegan. Es simplemente sanidad gratuita a cuenta de los que la pagan. Y como los que la pagan son cada vez menos, puesto que la mayoría de los que llegan no la pagan, la sanidad irá cada vez a peor. Al ritmo de llegadas que está pasando en España, de llegada de cayucos y de pateras, España en el futuro acabará siendo un estado fallido, puesto que no tiene la capacidad de poder asimilar los millones de africanos que están esperando su pasaje en cayuco o patera para llegar a España. El gobierno hace todo lo que sea por cambiar el temporal que se le viene encima con estas oleadas de llegadas. Pero como no encuentra solución alguna, pues lo único es simplemente tratarnos de decir que esos que llegan son nuestro porvenir, que nos salvarán de que en un futuro tengamos pensiones y no seamos un estado totalmente en quiebra. El gobierno va pasando la patata caliente del problema de la inmigración ilegal al siguiente, al que viene siempre detrás, como diciendo, ya se comerá el muerto de lo que no hemos conseguido solucionar nosotros. Y así va, que va tratando un u otro de toda índole, pasando la patata caliente al que viene siempre por detrás. El problema estallará cuando en el futuro nos demos cuenta que esa cantidad de personas que vinieron buscando un futuro mejor no lo han encontrado. Pero está claro que ellos no van a volver a sus países, se van a quedar aquí. Por lo tanto, nosotros tendremos que hacer frente a tener un problema más añadido al nuestro, que es que ellos, al pasar a trabajar en el mundo de la marginalidad, contribuirán a que los
especuladores laborales primen la contratación de ellos sobre los que ya estaban aquí, puesto que siempre les saldrán más baratos. Todas esas personas que con palabras de buenismo hablan de que tenemos que ser solidarios, que nosotros también fuimos un país inmigrante, sí, tienen razón, pero nosotros éramos un país inmigrante en el cual los países a los cuales emigrábamos necesitaban de la mano de obra. Porque muchos inmigrantes que fueron españoles a Venezuela, México, Argentina o Brasil, los propios dirigentes de esos países venían a reclamar la necesidad de esa mano de obra para desarrollar esos países incipientes. O si no, también los que fueron aquí en Europa, que salían desde España con un contrato laboral para trabajar en Alemania, en Francia, en Suiza, Bélgica, etc. Pero no era llegar y por las bravas entrar, como pasa ahora, que ahora entran ilegalmente y en lugar de verse penalizados, al revés, se ven incentivados con las ayudas que les da el gobierno para que puedan subsistir mientras se integran en el mercado laboral. Y en esas estamos. Cada vez la cosa irá a peor y cuando queramos mirar hacia atrás ya será muy tarde. Y nos encontraremos ya con el problema de lleno y nos lo tendremos que tragar. Bueno, dadle me gusta si así lo veis y enviarme vuestros comentarios sobre el tema. Hasta otra.